El corredor olímpico que sobrevivió 47 días en el océano comiendo albatros crudos y despertó en un campo de tortura japonés donde el demonio vestido de uniforme lo golpeó 2000 veces pero no pudo romper su alma. Un hombre flotando en una balsa de goma en medio del Pacífico, tan deshidratado que su lengua está hinchada como una esponja negra, tan hambriento que sus costillas atraviesan su piel como cuchillos, rodeado de tiburones que golpean la balsa cada noche intentando volcarla. Y en el cielo ve un avión japonés que vuela bajo y comienza a ametrallarlos y él salta al agua y nada bajo las balas que hacen agujeros en la balsa y cuando el avión se va sube de nuevo y su compañero está llorando diciendo: «Vamos a morir aquí» y él responde: «No hoy, mañana tal vez, pero no hoy porque ha aprendido que la única forma de sobrevivir el infierno es dividirlo en incrementos que pueda soportar, no 47 días sino un día, no un día sino una hora, no una hora sino el siguiente aliento». Este es Louis Zamperini, el niño italiano que se convirtió en el corredor más rápido de Estados Unidos, que estrechó la mano de Hitler en Berlín, que cayó del cielo cuando su bombardero se estrelló en el Pacífico, que sobrevivió lo imposible solo para descubrir que lo imposible apenas estaba comenzando, y esta es su historia, tan brutal que cuando la cuentas completa la gente no cree que sea real, tan inspiradora que demuestra cada principio estoico jamás escrito, desde Epicteto hasta Marco Aurelio hasta Séneca, aplicados no en salones de filosofía sino en balsas de supervivencia y celdas de tortura donde la única diferencia entre vivir y morir no era fortaleza física sino fortaleza mental, la capacidad de controlar lo único que nadie puede quitarte sin tu permiso, tu actitud hacia lo que te sucede. Enero 26 de 1917, Olean, Nueva York. Nació un niño a inmigrantes italianos pobres, Anthony y Louise Zamperini. Lo llamaron Louis Silvie Zamperini, pero todos lo conocerían como Louis. La familia se mudó a Torrance, California cuando Louis tenía 2 años, buscando mejores oportunidades. Pero Louis no aprovechó esas oportunidades, al menos no inicialmente. Era un niño problemático, peleador, ladrón, fumador desde los 5 años, bebedor desde los 8. Robaba lo que podía de vecinos, tiendas, incluso iglesias. La policía lo conocía por su nombre. Los maestros lo habían descartado como caso perdido. Pero tenía un hermano mayor llamado Pete que se negaba a rendirse con él. Pete vio algo en Louis que nadie más veía, una energía feroz que estaba siendo mal dirigida pero que podría ser canalizada. Pete era corredor en la escuela secundaria y decidió que Louis también correría. No le preguntó a Louis, simplemente lo inscribió en el equipo de atletismo. Louis odiaba correr al principio, le dolía, era aburrido, prefería fumar cigarrillos detrás de la escuela. Pero Pete era implacable, lo entrenaba todos los días, lo empujaba más allá de lo que Louis creía posible. Y algo extraordinario sucedió. Louis descubrió que era bueno corriendo, mejor que bueno, era excepcional. Tenía una combinación rara de velocidad y resistencia. Pero más importante, tenía lo que los entrenadores llaman tolerancia al dolor, la capacidad de seguir corriendo cuando tus pulmones están en llamas y tus piernas gritan que pares. Otros corredores reducían velocidad cuando dolía. Louis aceleraba. En la escuela secundaria estableció el récord nacional de la milla con un tiempo de 4 minutos 21 segundos. Los periódicos lo llamaron el Tornado de Torrance. En 1936, a los 19 años, Louis se clasificó para los Juegos Olímpicos de Berlín en la carrera de 5.000 metros. Era el corredor más joven del equipo estadounidense. Alemania nazi estaba en su apogeo. Hitler usaba los Olímpicos para demostrar la superioridad aria. Louis terminó octavo, no ganó medalla, pero en la vuelta final corrió los últimos 400 metros en 56 segundos, el sprint final más rápido en la historia de la carrera hasta ese momento. Fue tan impresionante que Hitler personalmente pidió conocerlo después de la carrera, estrechó su mano y le dijo en alemán: «Ah, eres el niño con el final rápido». Louis regresó a Estados Unidos como celebridad menor, asistió a Universidad del Sur de California con beca completa de atletismo. Tenía su vista puesta en los Olímpicos de 1940 en Tokio, Japón. Estaba entrenando más duro que nunca, había reducido su tiempo de la milla a 4 minutos 07. Estaba en camino a romper la barrera de los 4 minutos, algo que nadie había logrado jamás. Pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial. Los Olímpicos de 1940 fueron cancelados. El sueño de Louis de gloria olímpica murió.
En 1941, Estados Unidos entró en la guerra. Louis se enlistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército, entrenó como bombardero en aviones B-24 Liberate. Fue asignado al Pacífico, volando misiones de combate sobre territorios controlados por Japón. El B-24 era notorio por ser difícil de volar y vulnerable a daño. Louis voló múltiples misiones donde su avión regresó con cientos de agujeros de bala y metralla. En una misión su avión fue tan dañado que tuvieron que hacer aterrizaje de emergencia. Cuando inspeccionaron el daño, contaron más de 600 agujeros. Pero Louis sobrevivió todo eso. Lo que no sobrevivió fue una misión de búsqueda y rescate el 27 de mayo de 1943. Le asignaron un avión diferente, uno que la tripulación llamaba el Green Hornet, conocido por tener problemas mecánicos constantes. Nadie quería volar en ese avión, pero no tenían opción. Estaban buscando un avión caído cuando 2 de los 4 motores del Green Hornet fallaron. El avión comenzó a perder altitud rápidamente. El piloto, Russell Phillips, intentó mantenerlo en el aire, pero era inútil. Se estrellaron en el Pacífico. El impacto fue catastrófico. El avión se desintegró. Louis estaba enredado en cables bajo el agua, el avión hundiéndose rápidamente. En ese momento podría haber entrado en pánico, podría haber luchado frenéticamente y agotado su aire. En lugar de eso, aplicó instintivamente el primer principio estoico, aunque nunca había leído a Epicteto: enfócate en lo que puedes controlar. No podía controlar que el avión se hubiera estrellado. No podía controlar que estaba bajo el agua. Pero podía controlar sus movimientos. Podía trabajar metódicamente para desenredarse de los cables sin desperdiciar energía en pánico. Logró liberarse y nadar a la superficie. Encontró una balsa salvavidas, la infló y remó hacia 2 sobrevivientes, Russell Phillips y Francis McNamara. Los otros 8 tripulantes habían muerto instantáneamente en el impacto. Los 3 hombres se subieron a 2 balsas pequeñas de goma, apenas lo suficientemente grandes para acomodarlos. Y comenzó la prueba que definiría el resto de la vida de Louis. Las balsas tenían provisiones de emergencia mínimas, pocas barras de chocolate, 8 litros de agua, bengalas, anzuelos. Louis racionó todo estrictamente. Calculó que si eran rescatados rápidamente, tal vez en una semana, tendrían suficiente. Pero pasó una semana sin ningún avión de rescate. Pasó otra semana. El agua se acabó. El chocolate se acabó. Comenzaron a morir de deshidratación y hambre. Pero Louis se negó a rendirse. Aplicó el segundo principio estoico: el obstáculo es el camino. No tenían agua dulce, así que necesitaban crear formas de capturar lluvia. Louis usó la tela de la balsa para hacer un sistema de captura. No tenían comida, así que necesitaban pescar. Los anzuelos que tenían eran demasiado pequeños para peces grandes, pero Louis descubrió que podía atrapar aves marinas, albatros que aterrizaban en la balsa. Los mataba, bebía su sangre para hidratación, comía su carne cruda, usaba sus intestinos como cebo para peces. Era asqueroso, repulsivo, pero mantenía vivos. Séneca escribió desde su exilio: no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Louis se atrevía a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Cuando los tiburones golpeaban la balsa por las noches intentando volcarla, Louis los golpeaba de vuelta con los remos. Cuando su compañero McNamara entraba en pánico y comía todas las provisiones de chocolate en la primera semana, Louis no lo castigó, sabía que el pánico ya era castigo suficiente. Después de 33 días en el mar, McNamara murió. Simplemente se rindió, su cuerpo y mente no pudieron soportar más. Louis y Phillips realizaron un breve servicio fúnebre y lo deslizaron al océano. Ahora eran solo 2. 14 días más pasaron. 47 días totales en el océano. Habían flotado más de 2000 millas desde el punto de choque. Louis había perdido más de 30 kilos, pesaba apenas 34 kilos. Phillips estaba en peor condición. Y entonces vieron tierra. Las Islas Marshall. Sintieron alivio momentáneo. Pero las Islas Marshall estaban controladas por Japón. Apenas tocaron tierra, fueron capturados por la marina japonesa. Fueron llevados a Kwajalein,
un atolón que los prisioneros estadounidenses llamaban Isla de Ejecución porque los japoneses rutinariamente ejecutaban prisioneros allí. Louis y Phillips fueron puestos en celdas separadas, sin comida, sin agua, golpeados regularmente por guardias. Louis pensó que después de sobrevivir 47 días en el mar finalmente recibiría comida y descanso. En lugar de eso, su verdadero infierno apenas comenzaba. Los japoneses no reconocían a prisioneros de Kwajalein como POW oficiales, lo que significaba que podían hacer lo que quisieran sin violar Convención de Ginebra. Louis fue interrogado brutalmente, torturado para información sobre bombarderos estadounidenses. Después de 6 semanas en Kwajalein, fue transferido a Ofuna, un centro de interrogación cerca de Tokio. Allí las condiciones eran ligeramente mejores, pero el abuso psicológico era peor. Los guardias les decían a los prisioneros que habían sido declarados muertos por el ejército estadounidense, que nadie sabía que estaban vivos, que podían desaparecer sin rastro. Era cierto, los padres de Louis habían recibido telegrama del gobierno diciéndoles que su hijo estaba muerto. En Ofuna, Louis conoció a otros prisioneros estadounidenses y aprendió las reglas no escritas de sobrevivencia. Nunca mires a los guardias a los ojos, es visto como desafío y te golpearán. Nunca muestres dolor cuando te golpean, los excita. Roba comida cuando puedas, pero nunca de otro prisionero. Y lo más importante, encuentra algo en lo que enfocar tu mente además del sufrimiento. Louis aplicaba el tercer principio estoico que Marco Aurelio escribió constantemente. Tu mente es tu fortaleza, si la controlas, nada puede realmente derrotarte. Louis memorizaba recetas complicadas, planeaba comidas elaboradas que cocinaría cuando fuera libre. Reconstruía mentalmente cada casa donde había vivido, cada habitación, cada detalle. Daba conferencias mentales sobre correr a audiencias imaginarias. Cualquier cosa para mantener su mente activa, estructurada, no disuelta en desesperación. Después de un año en Ofuna, en 1944, Louis fue transferido a Omori, un campo POW en Tokio. Y fue allí donde conoció al hombre que casi lo destruye, el hombre que los prisioneros llamaban el pájaro. Su nombre real era Mutsuhiro Watanabe, un sargento japonés que era sádico de maneras que desafían descripción. Watanabe golpeaba prisioneros con sus puños, con palos de bambú, con cinturones con hebillas de metal. Había desarrollado un juego donde hacía que un prisionero sostuviera una viga pesada de madera sobre su cabeza, y si el prisionero bajaba los brazos aunque fuera 1 centímetro, Watanabe lo golpeaba salvajemente. Watanabe desarrolló obsesión particular con Louis. Había escuchado que Louis era atleta olímpico y eso lo enfurecía. Veía a Louis como símbolo de todo lo que odiaba sobre Estados Unidos: arrogancia, individualismo, fama. Así que hizo su misión personal quebrar a Louis. Lo golpeaba diariamente, a veces múltiples veces al día. Lo forzaba a limpiar letrinas con sus manos desnudas. Lo hacía sostener la viga sobre su cabeza por más tiempo que cualquier otro prisionero, a veces por más de 30 minutos, y cuando los brazos de Louis finalmente cedían, Watanabe lo golpeaba con el palo de bambú hasta que Louis no podía pararse. Louis más tarde estimó que Watanabe lo golpeó más de 2000 veces durante su encarcelamiento. 2000 veces. Cada golpe diseñado para humillar, para romper, para destruir cualquier dignidad restante. Y habría funcionado con la mayoría de los hombres. Pero Louis tenía algo que Watanabe no podía entender: había internalizado el cuarto principio estoico. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor de los golpes era real, horrible, unavoidable. Pero el sufrimiento mental, la humillación, el sentimiento de ser destruido, eso era opcional. Louis podía elegir no darle a Watanabe ese poder sobre él. Cuando Watanabe lo golpeaba, Louis se enfocaba en mantenerse de pie, en no gritar, en mirar a Watanabe con ojos que decían: puedes golpear mi cuerpo pero no puedes tocar quién soy yo. Esto enfurecía a Watanabe aún más. Golpeaba más fuerte, más frecuentemente, buscando ese momento de quiebre donde Louis suplicaría misericordia. Pero nunca llegó. Séneca había escrito: un hombre no es derrotado hasta que se rinde en su mente. Louis se negaba a rendirse mentalmente. La guerra continuaba. 1944 se convirtió en 1945. Louis fue transferido a otro campo, Naoetsu en el norte de Japón.
Watanabe también fue transferido allí, para desgracia de Louis. El abuso continuó. Louis desarrolló beriberi, una enfermedad mortal causada por deficiencia de vitaminas. Estaba al borde de la muerte múltiples veces. Pesaba menos de 40 kilos, sus dientes se estaban cayendo, su cuerpo estaba cubierto de úlceras y moretones. Pero se aferraba a un pensamiento que Marco Aurelio había escrito: esto también pasará. La guerra no podía durar para siempre. Eventualmente terminaría. Y cuando terminara, Louis había decidido dos cosas. Primero, sobreviviría hasta ese día sin importar qué, y segundo, cuando fuera libre, mataría a Watanabe con sus propias manos. Esa segunda decisión lo aterrorizaba porque significaba que Watanabe había logrado algo, había plantado semilla de odio tan profundo en Louis que estaba corrompiendo su alma. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, otra sobre Nagasaki. El 15 de agosto, Japón se rindió. La guerra había terminado. Los guardias en el campo POW desaparecieron de la noche a la mañana. Los prisioneros estaban libres pero no sabían qué hacer, estaban tan débiles que apenas podían caminar. Aviones estadounidenses comenzaron a volar bajo sobre los campos, lanzando cajas de comida, cigarrillos, noticias de victoria. Louis vio un avión con estrellas bajo las alas, la insignia estadounidense, y comenzó a llorar. Había sobrevivido. 47 días en el mar. Más de 2 años como prisionero. 2000 golpizas. Hambre constante. Enfermedad. Tortura. Y había sobrevivido. En septiembre de 1945, Louis fue evacuado a Japón y luego volado de regreso a Estados Unidos. Cuando llegó a suelo estadounidense, literalmente besó el suelo. Estaba en casa. Su pesadilla había terminado. Excepto que no había terminado, apenas estaba transformándose en algo diferente. Louis regresó como héroe. Los periódicos cubrieron su historia de supervivencia. Fue invitado a programas de radio, eventos públicos. Todos querían conocer al tornado de Torrance que había vencido lo imposible. Pero Louis estaba destruido por dentro de maneras que nadie podía ver. Tenía lo que ahora llamaríamos TEP severo, trastorno de estrés postraumático. Tenía pesadillas cada noche donde Watanabe lo golpeaba. Despertaba gritando, sudando, a veces balanceándose violentamente pensando que todavía estaba en el campo. No podía tolerar autoridad, explotaba en ira ante la menor provocación. Comenzó a beber pesadamente para adormecer los recuerdos. El alcohol era lo único que silenciaba la voz de Watanabe en su cabeza. Se casó con una mujer hermosa llamada Cynthia Applewhite en 1946. Tuvieron una hija. Pero Louis era esposo terrible, padre ausente. Bebía, tenía pesadillas, estaba obsesionado con regresar a Japón para encontrar y matar a Watanabe. Cynthia amenazó con dejarlo múltiples veces. Louis prometía cambiar y nunca lo hacía. En 1949, Cynthia fue a una cruzada evangelista de Billy Graham en Los Ángeles. Graham era joven predicador que estaba comenzando a ganar fama. Cynthia fue transformada por el mensaje y rogó a Louis que viniera. Louis se negaba, odiaba religión, pensaba que era para débiles. Pero finalmente, para apaciguar a Cynthia, aceptó ir una noche. Graham predicó sobre perdón, sobre cómo el odio es veneno que mata al que odia más que al odiado. Louis escuchó y algo se rompió dentro de él. Recordó las palabras de Watanabe: nunca serás libre. Y se dio cuenta de que Watanabe tenía razón. Louis había escapado físicamente del campo POW, pero mentalmente todavía estaba allí, todavía siendo golpeado, todavía siendo humillado, porque cargaba todo ese odio como cadenas invisibles. Esa noche Louis tomó decisión que cambió su vida: perdonar a Watanabe. No olvidar lo que había hecho, no justificarlo, sino liberarse del odio que lo estaba destruyendo. Esto es el quinto y más difícil principio estoico, que el perdón no es regalo que das a quien te lastimó, sino regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de no dejar que esa persona controle tu vida aunque ya no estén presentes. Louis dejó de beber esa noche y nunca volvió a beber. Las pesadillas gradualmente disminuyeron. Comenzó a hablar públicamente sobre perdón. En 1950, regresó a Japón,
no para matar sino para visitar. Fue a la prisión Sugamo donde muchos criminales de guerra japoneses estaban encarcelados. Pidió reunirse con cualquier guardia del campo POW que estuviera allí. Varios aceptaron verlo, incluyendo algunos que lo habían golpeado. Louis les dijo a cada uno, cara a cara, que los perdonaba. Algunos lloraron. Algunos se convirtieron al cristianismo como resultado. Preguntó por Watanabe, pero Watanabe había evadido juicio. Se rumoreaba que había cometido suicidio, aunque realmente estaba escondido. Louis escribió carta a Watanabe diciéndole que lo había perdonado, que esperaba que Watanabe encontrara paz. Watanabe nunca respondió, pero guardó la carta toda su vida. Años después, en entrevista, Watanabe dijo que la carta de perdón de Louis era posesión más valiosa que tenía, aunque nunca tuvo coraje de reunirse con Louis cuando Louis intentó contactarlo múltiples veces a lo largo de las décadas. Louis dedicó el resto de su vida a trabajar con jóvenes en riesgo. Estableció Victory Boys Camp, programa de campamento en naturaleza para adolescentes problemáticos, exactamente el tipo de niño que él había sido antes de que Pete lo convirtiera en corredor. Louis les enseñaba que no importa que tan mal fuera tu pasado, podías elegir quién serías en el futuro, que tu carácter no era destino sino elección diaria. Dio discursos alrededor del mundo sobre perdón, resistencia, sobrevivencia. En 1998, a los 81 años, fue invitado a correr tramo de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno en Nagano, Japón, no lejos del campo POW donde había sido prisionero. Mientras estuvo allí, intentó reunirse con Watanabe, quien todavía vivía en área. Watanabe se negó a verlo. Pero Louis le envió otra carta reiterando su perdón. Louis Zamperini murió el 2 de julio de 2014, a los 97 años. Había vivido vida plena más allá de toda esperanza o probabilidad. Su historia fue inmortalizada en libro de Laura y Brand Unbroken, que se convirtió en bestseller número 1 del New York Times, y luego en película dirigida por Angelina Jolie. Pero más allá de la fama, más allá de los libros y películas, el legado real de Louis es la demostración viviente de que los principios estoicos no son filosofía abstracta sino herramientas prácticas de supervivencia. Epicteto enseñó sobre control, sobre enfocarte solo en lo que puedes controlar. Louis aplicó esto en Balsa en Pacífico, controlando su respuesta al hambre, a tiburones, a desesperación. Marco Aurelio escribió sobre cómo tu mente es tu fortaleza. Louis probó esto en campo POW, manteniendo su dignidad interior cuando todo lo externo fue despojado. Séneca escribió sobre cómo el sufrimiento puede refinarte si lo permites. Louis permitió que su sufrimiento lo refinara, lo transformara de adolescente problemático a símbolo de perdón y resistencia. La historia de Louis nos enseña que la diferencia entre quebrar y sobrevivir no es circunstancias externas, sino fortaleza interior. Dos hombres pueden experimentar exactamente el mismo trauma, uno será destruido, el otro será transformado. La diferencia es cómo eligen responder, si se enfocan en lo que perdieron o en lo que nadie puede quitarles. También nos enseña que el perdón es poder, no debilidad. Louis podría haber pasado 50 años odiando a Watanabe, habría sido completamente justificado. Pero ese odio habría convertido resto de su vida en prisión. Al perdonar, Louis se liberó, convirtió su prisión en educación, su trauma en propósito. Y finalmente nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar. Louis fue niño problemático, se convirtió en atleta, luego soldado, luego prisionero, luego alcohólico resentido, luego evangelista perdonador. Cada etapa parecía definitiva, pero nunca lo era. Siempre tenía opción de reinventarse, de elegir mejor. Cuando Louis tenía 90 años, le preguntaron qué le diría a su yo de 19 años, el corredor olímpico parado en Berlín estrechando mano de Hitler, inconsciente del infierno que vendría. Louis sonrió y dijo, le diría que todo lo que va a sufrir valdrá la pena, que lo convertirá en quien necesita ser, que el obstáculo es el camino. Pero probablemente no me escucharía. Algunos aprendemos solo a través de fuego. Esa es la promesa final de la historia de Louis Zamperini, que el fuego que debería destruirte puede refinarte si eliges usarlo así, que 47 días en océano y 2000 golpizas y 2 años de hambre y tortura pueden quebrar tu cuerpo, pero si mantienes tu mente, tu espíritu, tu capacidad de elegir tu actitud, entonces eres invencible de manera que tu torturador nunca entenderá,
Y esa invencibilidad no viene de nunca caer, sino de levantarte cada vez que caes, de perdonar cuando sería más fácil odiar, de amar la vida incluso después de que te ha dado cada razón para odiarla, y de morir no amargado sino en paz, habiendo convertido tu infierno personal en luz que guía a otros a través de su propia oscuridad. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.